Muy bien. Bueno, pues muy buenas noches. Vamos a continuar con nuestros temas ya muy puntuales sobre las herramientas que tendremos para aplicar en los algoritmos. Y entonces vamos a retomar el tema del método de mercado. El método de mercado va a ser un tema fundamental en la evaluación, sobre todo porque tendremos que recurrir a una herramienta matemática que es la estadística. Y entonces, cuando nosotros hablamos del método de mercado, tendremos que pensar que voy a utilizar, voy a recurrir a las matemáticas y estadística. Esa estadística ¿cómo la van a entender? ¿Qué es la estadística? ¿Quién me quiere decir? ¿Qué es la estadística? No se amontonen, nada más primero uno y luego después los demás. ¿Qué creen que sea la estadística? Por lo pronto, tendremos que estar seguros que la estadística es una herramienta matemática. Y entonces tendríamos que decir, la estadística es una herramienta matemática. En eso estaremos de acuerdo todos, y más ustedes los ingenieros civiles, que necesariamente tienen en esta herramienta una alternativa de trabajo, pues prácticamente en todo. La estadística la vamos a aplicar en todo prácticamente. Entonces, pero si se les pidiera a ustedes hacer una definición de estadística, ¿sí? ¿Cómo la podrían conseguir? ¿Qué diría de la estadística? ¿Qué creen que sea la estadística? Necesito participación. Pues sería como el conjunto de datos para poder determinar la frecuencia de comunicación. Por lo pronto hay una palabra clave, datos. ¿Qué más? De la frecuencia en la que se repite un suceso. Tendríamos que ver si hay recurrencia o si hay frecuencia. ¿Y en qué condiciones se da la frecuencia, por ejemplo? ¿Qué más? Gracias, Jesús. Vamos a ver. ¿Qué dice Lisette? ¿Está en el aula Lisette? ¿Qué opinión nos puedes dar? ¿Qué es la estadística, Lisette? Creo que no está en el aula Lisette. Joana, ¿tú qué piensas que sea la estadística? Yo creo que la estadística es el análisis de datos. Sí, es un análisis, de acuerdo. La palabra datos ya estaba, análisis. De datos, claro, porque ahorita decíamos, la estadística es una herramienta matemática con la que voy a hacer un análisis de datos y la frecuencia que de ellos se presente. A lo mejor esa sería una primera definición, ¿no? ¿Qué más pueden agregar a eso?
También puede ser una interpretación para ayudar a las decisiones que podamos llegar a tomar. Interpretar los datos, a ver, aquí aparece una palabra otra vez, interpretar. Interpretar datos, interpretar la frecuencia, hacer un análisis de ellos, utilizando la estadística como una herramienta matemática. ¿Qué más podrían decir? Pues que con eso también se pueden entender, pues no sé, lo que pasa en la situación que estemos analizando. Sí, sí, de acuerdo. Se pueden ver las tendencias, ¿no? ¿Qué más podrían decir de la estadística? Porque vamos a utilizar la estadística y ya la utilizamos, porque como complemento les puedo decir que el método de mercado se fundamenta en la estadística y precisamente la estadística va a ser específicamente con los índices de tendencia central, o sea, por sus siglas, índices de tendencia central. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a recurrir, voy a resolver en base al método de mercado utilizando la estadística, que es una herramienta estadística para procesar datos, analizarlos, interpretarlos, porque lo que yo tengo que ver es cómo los voy a aplicar en el valor de los inmuebles, ¿no? Entonces, ¿qué más podríamos decir? Martín, ¿tú qué opinas? ¿Para ti qué es estadística? También nos puede ayudar a organizar. Bueno, ¿me escucha, ingeniero? Perdón. Organizar, claro, organizar los datos, sí, de acuerdo, Yareli. Martín, ahora sí, dime. Sí, disculpe, ingeniero. Bueno, yo lo que entendía por estadística es de que esos datos tienen que estar dados por un sujeto o algún, se me fue la palabra. Sí, algún, individuo o tiene que venir de alguna fuente. A ver, entonces vamos a ver para ver si se interpreta lo que me quieres decir. Nosotros estamos en una materia que se llama Introducción a la Evaluación de Inmuebles. Y entonces, cuando nosotros estamos en el mundo inmobiliario, fíjate, vamos a ver, en un escenario inmobiliario, los datos, ¿qué datos serán? Y entonces ustedes estarán de acuerdo conmigo que los datos que vamos a manejar son rentas, porque los inmuebles se rentan, ¿no? Y también se venden. Y entonces dicen, quiero conocer el mercado inmobiliario. En ese mercado inmobiliario, ¿sí? Yo voy a tener rentas y ventas. Y como el propósito es determinar el valor de los inmuebles, entonces, ¿cómo es que voy a aplicar la estadística, ¿no? ¿Sí? Y entonces ustedes me han empezado a decir que es una herramienta matemática con la que voy a analizar datos, interpretarlos y conocer tendencias o frecuencias. Y entonces, ¿qué pasa cuando nosotros, ingenieros civiles, nos dicen, queremos que nos diga cuánto es el valor de esta casa o de este departamento
o de esta carretera, o de esa nave industrial. Y entonces ustedes en esta materia están teniendo una introducción a las alternativas analíticas que me permiten llegar al valor de los inmuebles. Y entonces estamos en un escenario inmobiliario donde voy a tener rentas y ventas. Y es una práctica común en el medio inmobiliario donde nos desenvolvemos los ingenieros civiles, que cuando hablemos de rentas o de ventas, siempre referiremos a valores por metro cuadrado. O sea, muchas veces ustedes lo que van a ver dicen, ¿cuánto es el valor por metro cuadrado de renta de esa oficina? O el valor unitario de esa local comercial. ¿O cuál es el valor de venta unitario de ese departamento, de esa casa? Y entonces, ¿qué sucede? Que ustedes hablarán de rentas o de ventas, pero en valores unitarios. ¿Cuánto es el valor unitario de un inmueble? Pues que sale 25,000 pesos por metro cuadrado. Ah, caray, si tengo 100 metros cuadrados por 25,000, ¿eso es lo que vale ese inmueble? Pues sí, así lo dice el mercado. Porque lo que tenemos que encontrar nosotros es el valor comercial. Y entonces, para llegar al valor comercial, yo tendré que recurrir a una herramienta analítica. Y entonces el método de mercado me dice, si quieres conocer comportamiento de datos de rentas o de ventas, ¿sí? Entonces vas a utilizar los índices de tendencia central, que ya hicimos un ejercicio, pero así muy para aplicar ecuaciones nada más, ¿sí? Y entonces, ¿qué más podríamos decir de la estadística? Porque por fin estamos hablando de un lenguaje matemático, porque la estadística es matemáticas. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo que tener muy claro cómo voy a utilizar esa herramienta matemática para llegar al valor de los inmuebles. Entonces, en el ejercicio anterior, llegamos y aplicamos, conocieron las ecuaciones de tendencia central, la aplicaron, pero no había el marco de la dinámica que tiene el mercado. ¿Sí? Entonces, aquí precisamente yo tengo que definir estadística. ¿Qué es la estadística? Aparte de lo que hemos dicho, ¿qué más pueden pensar que sea la estadística? Quiero sentir que no soy solo en el habla, viene de ahí. Yareli ya participó, Joana ya participó, Martín ya participó. ¿Quién más quiere participar? Formar parte viva de esta clase. ¿Como alguna comparación, ingeniero? Sí, definitivamente vas a comparar, y esa es la palabra en la que tú vas a identificar, con, por ejemplo, cuál sería la comparación de valores de oficina. Les voy a poner un caso, valores de oficina en la alcaldía Cuauhtémoc y los valores de oficina en la alcaldía Gustavo Amadero, Ciudad de México, en ambas. Entonces, en un lugar serán más caras que en otra. ¿Y por qué? Y entonces yo tengo que empezar a comparar por qué un lugar es más caro que el otro. Y a lo mejor va a influir la infraestructura y el equipamiento. Ustedes imagínense, la alcaldía Cuauhtémoc ya llegó a su horizonte de desarrollo. Los inmuebles más caros desde el punto de vista de oficinas y de locales comerciales está en la alcaldía Cuauhtémoc. En cambio, la alcaldía Gustavo Amadero, pues sí, pero todo el mundo quiere estar más bien hacia la alcaldía Cuauhtémoc,
Paseo de la Reforma, Paseo de los Insurgentes, por allá, y no estar, si que fuera peyorativo, acá en la Gustavo Madero. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tener una orden de cálculo. Porque la vez anterior aplicamos los índices de tendencia central, pero pues por practicar. Pero ahorita lo que queremos es que ustedes conozcan cuál es el fundamento teórico en el que se sustenta y el por qué el valor de los inmuebles está en base al método de mercado. Ya menos el valor físico, pero el método de mercado se apoya en la estadística, específicamente en los índices de tendencia central. Bien. Entonces, si es tan importante la estadística, hagamos una definición de ella. Y entonces la definición es herramienta analítica con la que voy a analizar, interpretar los datos que se presenten en el mundo inmobiliario, en rentas y ventas. Y ustedes siempre tendrán un sujeto. Yo tengo un sujeto de 60 metros cuadrados de oficina. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a analizar el mercado de oficinas para saber cuánto costará rentar o vender esa oficina. ¿Sí? Y entonces ahora lo que voy a pedirles a ustedes es que redacten en base a lo que hemos platicado. Entonces, evidencia de clase, hacer llegarme definición de estadística. Entonces, por favor, definición de estadística, porque vamos a seguir trabajando en los índices de tendencia central, que son los que se aplican en el método de mercado. Por favor, va a ser evidencia de clase. Hacen una propuesta de redacción, la dinámica que sigue es que vamos a compartir como hayan definido, y luego concluimos con una de ellas, y ahora ya con más sentido de lo que es la estadística, vamos a aplicar los índices de tendencia central. Bien, adelante.
Bien. ¿Ya alguien tiene una definición? Yo, ingeniero, yo tengo que, A ver, Martín, yo encontré que, bueno, la estadística es una ciencia que se encarga de recolectar, acércate organizar. más al micrófono para que oigamos todos. ¿Ahí me escucha, perdón? Bueno, le digo que yo tengo que, la estadística es una ciencia que se encarga de recolectar, organizar, analizar e interpretar datos con el propósito de obtener conclusiones o tomar decisiones informadas. Y dice que Ajá. permite, dice, a través de sus métodos, permite resumir grandes cantidades de información y descubrir patrones o relaciones que ayudan a comprender fenómenos en diferentes campos. Se divide en dos ramas principales: la estadística descriptiva, que se enfoca en presentar y resumir datos mediante tablas, gráficos y medidas numéricas, y la estadística inferencial, que utiliza una parte de los Ah, datos caray, llamada eso ya, muestra. todavía no llegamos a eso. Todavía no Ok. llegamos a la inferencial, aunque se puede inferir. Sí, que llama muestra para hacer estimaciones o predicciones. Eso es lo que Sí, claro, encontré. claro. Bueno, me parece que hiciste una consulta rápida en Internet. Bien. ¿Quién más tiene alguna otra propuesta? Recuerden que va a ser evidencia de clase. Entonces me la van a hacer llegar para constatar su presencia en el aula. ¿Sí? Entonces, ¿quién la quiere compartir? La que hayan hecho. A ver, Joana. Es una alternativa, definitivamente. Sí, para darle sentido a la formación que tienes de ingeniera, pues sí, definitivamente es importante eso. Ajá. Muy bien. ¿Quién más? Yo, Inge, ¿me escucho bien? A ver, Yareli, dime. Bueno, yo encontré que es una rama de las matemáticas que se encarga de la recolección, organización, análisis, interpretación y presentación de datos. Su objetivo principal es ayudar a comprender y describir fenómenos, permitiendo la toma de decisiones informadas, la Ajá. formulación de predicciones y la realización de Ah, pero inferencias ya llegó a predicciones, qué bárbaro, qué bien. Ajá, ¿qué más? y la realización de inferencias sobre un grupo mayor basado en una muestra. Sí. Vamos a ver. Ajá. Bien, bien, me parece perfecto, muy bien. A ver, quisiera conocer a Martínez Ruiz Daniel. ¿Tú qué definición hiciste? Ay, perdón, profesor, no escuché, es que acabo de entrar, acabo de llegar a mi casa, entonces, apenas me pude unir. Oh, qué caray. Bueno, Flores Quirós, Jonathan, no está en clase. Vilchis Nava Jesús, Sí. Yo en mi tarea puse, permítame, a ver, ¿cuál es su propuesta, Vilchis? es que lo cerré. Déjenme volverle a abrir. Aquí está. Puse que la estadística es la ciencia que utiliza datos para realizar su análisis, determinar la frecuencia y facilitar la interpretación y predicción de comportamientos o tendencias en distintos fenómenos. Por supuesto que sí es una ciencia, ¿verdad? En el momento que utilizamos las matemáticas, estamos en el conocimiento científico. Ajá. Entonces, sí, definitivamente, esto es algo que ustedes pueden tener como una referencia importante. Sí, es una ciencia. En el momento que utilizamos matemáticas, estamos en un mundo de ciencia. ¿Sí? Bien, perfecto. Bueno, entonces vamos a dar un sentido a la estadística
para que podamos reafirmar el ejercicio que habíamos hecho aplicando fórmulas, así que llegamos a resultados. Pero ahorita vamos a entrar a dar soporte a esos resultados. Entonces, vean lo siguiente. Cuando yo estoy metido en este mundo, entonces, ¿por qué se les da matemática, estadística a los ingenieros? Y entonces, y más cuando estamos hablando de evaluación, entonces tendremos lo siguiente. Entonces, herramienta matemática a partir de la cual analizaremos datos, y entonces en datos estaremos hablando de rentas y ventas de inmuebles en una región urbana Esa región urbana puede ser la Ciudad de México, pero también puede ser en cualquier parte de la República o de otro país. El conocimiento que estamos viendo es un conocimiento universal, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que yo voy a tratar de interpretar el comportamiento de los datos de ventas y de rentas en inmuebles. ¿En base a qué? Pues que yo voy a conocer de los inmuebles el uso, el rango de niveles y la clase. Entonces, ¿cómo es que se está dando este comportamiento? Bien, y entonces la estadística me va a permitir hacer eso. Y para eso voy a recurrir a los índices de tendencia central. Y entonces decimos que expresiones para índices de tendencia central, por sus siglas índice de tendencia central. Nosotros, al analizar los datos, tendremos que pensar en una media. Y entonces, esa media tiene la interpretación, ¿sí?, de que va a ser igual a la suma de datos, entre el número de ellos. Y esto que voy a obtener es el promedio o media. Nos referiremos a esta expresión en cualquiera de las dos formas, la media o el promedio, ¿verdad? Por supuesto que también tendremos una media de frecuencias, y la media de frecuencias va a ser igual a la sumatoria de la frecuencia por el dato, las veces que se encontró el dato, entre la sumatoria de frecuencias. Y esto que está aquí se llama media de frecuencias. También tendremos la media ponderada. X sub índice W va a ser igual a la sumatoria de los pesos que se le da al dato entre la sumatoria de pesos. Y entonces decimos, el peso puede ser mayor que 1, pero menor que 3. Ustedes en la práctica podrán dar pesos diferentes. Aquí es desde un punto de vista didáctico fijar números primos.
3 si tiene mucha credibilidad, 2 mediana y 1 poca credibilidad. Pero entonces de esta forma ustedes podrán empezarse a familiarizar cuando ya se metan al cálculo, que ustedes tendrán que pensar en el promedio, el peso que van a dar. Y entonces, ¿cuántas veces ustedes han tenido profesores que les dicen, se va a hacer 3 exámenes y el último va a valer por 3? O sea, le va a dar más peso al último examen. Hay profesores, o al primero, o al segundo, todo depende de las circunstancias en las que se haya dado las reglas del juego para acreditar una materia. Pero entonces estaremos hablando de media ponderada. ¿Sí? O sea, yo siempre a un dato le voy a dar más credibilidad que a otro. Y entonces cuando yo establezca la media ponderada, voy a ¿qué? A dar pesos. ¿Sí? W entre 1 y 3. Después tendremos la otra media, que es la moda. La moda es el dato que se repite el mayor número de veces. ¿Sí? Entonces puede haber modas, sí puede haber, pero también puede haber medianas. Y la mediana, ustedes tienen la muestra, y si el número de datos de esa muestra es null, la mediana es el que está en el punto central después de haber ordenado. ¿Sí? Entonces va a tenerse el dato de la ordenación, van a ordenar. ¿Sí? Para poder sacar la mediana, ordenan en forma ascendente o descendente según el estado de ánimo en el que estén. ¿Verdad? Entonces está la mediana, pero hay otra todavía, que es una media protagónica, que va a ser la X subíndice H, que va a ser igual a ¿qué? Al número de datos que tengas entre la sumatoria de los recíprocos. ¿Sí? Y esa será la media armónica, pero tiene una característica la media armónica. Cuando ustedes están utilizando una muestra, la media armónica les va a dar el piso de la toma de decisiones. Entonces la media armónica es protagónica en el cálculo. ¿Sí? E inclusive luego viene otra media bien importante. La media subíndice geométrica, y esta va a ser igual a la raíz enésima de x1 por x2 por x3 por x4. Va a ser la raíz enésima, donde n es el número de datos. ¿Sí? Entonces, la media geométrica debe de cumplir con una condición. La media geométrica debe ser menor o mayor que 1, menor que el promedio. Estaba confundido. Y mayor que la media armónica. ¿Sí? Entonces, esa es la G, la media geométrica. La media geométrica debe ser menor que el promedio, pero mayor que la media armónica. Esa es una condición que en todos los análisis tendremos que ver que se cumpla. ¿Bien? Luego tendremos otra media protagónica, que es la media cuadrática. Y esa media cuadrática va a ser igual a la sumatoria de x al cuadrado entre 2. ¿Sí? Y estos son los indicadores de tendencia central. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Precisamente vamos a empezar a analizar en base a esos indicadores de tendencia central. Entonces, voy a poner una muestra. Y a esa le vamos a aplicar los índices de tendencia central. Y entonces, a esa muestra le vamos a aplicar una serie de criterios analíticos. ¿Sí? Y entonces, la forma de explicar esas ecuaciones
va a ser en base a qué? Estudio de caso. A ver, esto está aquí así. Estudio de caso. Aplicar. Índices de tendencia central a la siguiente muestra. Y entonces quedamos que la muestra es una parte que ustedes previamente fijan como válida para estudiar toda una población. O sea, hay una población de rentas y de ventas, pero ustedes van a recurrir a una muestra que se va a buscar que siempre sea el mayor número de datos posible. ¿Sí? Y entonces, para que tengamos certeza y le demos sustento a nuestras conclusiones. Entonces, ¿qué pasa? Estudio de caso para aplicar a índice de tendencia central a la siguiente muestra. Y entonces les voy a poner la siguiente muestra. Permítanme. Tendremos un cuadro de los datos que vamos a investigar. Y entonces, aquí vamos a tener el precio. Aquí vamos a tener superficie. Y aquí vamos a tener valores por metro cuadrado. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Y vamos a poner los datos. El precio es 2.100.000. Y la superficie, 242. La siguiente muestra es 1.050.000. Y la superficie es 133. Después tendremos 1.850.000. Y tendremos 253. Después tendremos 1.550.000. Y será 265 metros cuadrados. La superficie está en metros cuadrados. Luego tendremos 1.540.000. Y tendremos 178. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Que ustedes hacen una muestra, siempre vamos a buscar que el número de muestras sea el mayor número que podamos para darle más soporte a lo que vamos a aplicar en un avalúo. Entonces, lo primero que tendrán que hacer es obtener el valor unitario. ¿Cómo lo van a obtener? Esto entre esto y listo. ¿Sí? Bueno, entonces, quiero que se calcule los valores unitarios. Después, una vez que ustedes ya tienen el valor unitario, recuerden que
habrá de dibujarse. En el eje de las X estará la superficie y en el eje de las Y estará el valor unitario. Entonces, una vez que ya calculen la X y la Y, dibujarlo en un documento así grandote, para que se vea cómo se están comportando. Y los puntos nunca deben de unirse, porque todos son eventos independientes. Esto fue en un lado, en otro. O sea, no tiene por qué unirse los puntos, porque son eventos independientes. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, hay que hacer los valores unitarios. Aquí están los de estos. Sin decimales, que sean pesos cerrados. Bien, adelante, por favor. Entonces, la superficie estará en el eje de las X y en la Y estará el valor unitario. No debe haber fracciones, a pesos cerrados nada más. ¿Listo? ¿Ya tienen los valores? A ver, 2 minutos más. A ver, ¿cuánto es 2.100.000 entre 242? 8,678.
¿Está bien anotado? 8,678. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Si estos son valores de venta, en esa zona salió en 8,678 pesos el metro cuadrado, ¿verdad? Ahora, por favor, esta cantidad de 333, ¿cuánto resulta? $1,050,000 en 333, ¿cuánto resulta? $7,895. 7,895. Sí. El que sigue, ¿cuánto es? 7,312. ¿7,000 qué? 7,312. 7,312. Sí. El que sigue, 1,550,000 entre 265. 5,849. 5,849. Sí. El que sigue, ¿cuánto es? 8,652. 8,652. Entonces, como ustedes pueden ver, hay dispersión y entonces es cuando ustedes, teniendo la muestra, van a aplicar los índices de tendencia central y entonces van a decir lo siguiente. Primero, voy a ver cuánto es el promedio. ¿Pero el promedio de qué? De los valores unitarios. ¿Es igual a cuánto? 7,677. 7,677. ¿Verdad? Entonces, ya saben que esto son pesos por metro cuadrado. Y ustedes, cuando presentan una muestra como esta, tendrán que ver si todos los datos son confiables. Y la primera revisión que les van a hacer es que cumpla con una condición. X por 1,30, ¿cuánto es? 0,70. O sea, que para que la muestra sea confiable, no puede haber valores de la media por 1,30. ¿De cuánto es? 9,980. 9,980. Ahora, el promedio por 0,70. $7,677 por 0,70, ¿cuánto es? 5,374. 5,300, ¿qué? 74. 74. 74. Entonces, a ustedes, la primera revisión que les van a hacer, es decir, no puede haber valores por arriba de 9,980. Vemos, ¿no? Todos están bien. Entonces, todos son confiables. Pero no puede haber valores menores a 5,374. ¿Y no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la muestra va a ser aceptada. Y la primera conclusión del promedio es decir, primero, la muestra es confiable. Cuando ustedes aseveran eso, que la muestra es confiable,
Entonces ahora saben que tendrá sustento el avalúo que vayan a hacer, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que van a aplicar las siguientes medias. Entonces ya apliqué la media, el promedio. Ahora voy a ver la media de frecuencias. Y tendríamos que ver si hay algún dato que se repite en valor y vemos que no hay ninguno. Entonces, por lo tanto, no aplica la media de frecuencias. Luego sigue la media ponderada. Y ustedes vean la ecuación de la media ponderada. Y quedamos que habrá datos que sean más confiables que otros. Cuando ustedes están ya en el escenario inmobiliario, habrá características de mejor infraestructura, equipamiento, en fin. Pero aquí, como es un ejercicio de pizarrón, entonces vamos a hacer lo siguiente. Si el dato se parece mucho al promedio, le voy a dar mucha credibilidad. Si se aleja del promedio, a lo mejor le doy un peso de 1, no le creo tanto. Por eso es que el promedio quedó en 7,677. Entonces, vean lo siguiente. La media ponderada va a ser igual a ¿qué? A la sumatoria del producto del peso por el dato. Vean, 8,678 y el promedio 7,677. A su juicio, ¿qué peso pondrían allí? ¿Un 3, un 2 o un 1? Se aleja del promedio. Entonces vas a dar un peso de ¿cuánto? De 3. ¿De cuánto? ¿De 3? Quedamos que el peso está entre 1 y 3. Ahorita por lo pronto vamos a hacer con pesos de 1 a 3. Entonces, ¿qué peso le darían a esto? Sería el dato por el peso. ¿Qué peso le darían a este? 8,678 contra 7,677. A lo mejor es un 2. 2 por 8,678. Más, vean el siguiente dato, 7,895. Y el promedio 7,600. Aquí a lo mejor el peso es 3, porque se acerca al promedio. 3 por 7,895. Más, el que sigue es 7,312. Pues también está muy parecido al promedio. Entonces a lo mejor le doy un peso de 3 por 7,312. Más el que sigue, 5,849. Se alejó del valor del promedio. A lo mejor le doy poca credibilidad. ¿Cuánto le daría de peso? 1. 1 por 5,849. Más el que sigue es 8,652. ¿Qué peso le daría? 2. 2 por 8,652. Dos por 8,652. Entre, la fórmula dice, entre suma de pesos. Entonces ustedes van a ver qué pesos dieron. Aquí está 2.
y 3, 5, y 3, 8, y 1, 9, y 2, 11. Entonces van a dividir entre 11 la suma de pesos para aplicar la fórmula. Entonces, sin decimales, ¿cuánto da esto, por favor? $7,830. Va a ser igual. ¿Cuánto me dijiste? 7,830. 7,830. Ya está. Ahora sigue la moda. La moda, no hay ningún dato que se repita. Entonces, por lo tanto, pueden ustedes decir, no aplica. La mediana. Lo primero que tenemos que hacer es ordenar del menor al mayor. El menor es 5,849. Después, ¿cuál sigue? $7,312. 7,312. O sea, estamos ordenando del menor al mayor. Después de 7,312, ¿cuál sigue? 7,895. 7,895. Después de 7,895, ¿cuál sigue? 8,652. 8,000 qué? 652. 8,652. Y ya por lo que queda es 8,678, ¿verdad? Por lo tanto, los datos son nones. Una vez que ya ordené, el valor que debo de utilizar es el que esté exactamente al centro. ¿Están de acuerdo que es ese? Para acá hay 2 datos y para acá hay 2 datos. Por lo tanto, el resultado es 7,895. 7,895. Y ya tendremos la mediana. Ahora, ¿cuál sigue? La media armónica. Entonces, la media armónica va a ser igual a ¿qué? Son 5 datos. Y lo que voy a poner es el recíproco de los datos. 1 entre 5,849 más 1 entre 7,312 más 1 entre 7,895 más 1 entre 8,652 más 1 entre 8,678. Hacemos esta operación. ¿Cuánto nos va a resultar? La media armónica, recordando que la media armónica es la que te va a dar el piso de la toma de decisiones. ¿Sí? Entonces, por favor, ¿cuánto da esto?
7516. 7516. Ese sería el valor más bajo, porque luego sigue la media geométrica. Y la media geométrica va a ser igual a la raíz enésima, o sea, en este caso sería raíz quinta de 5849 por 7312 por 7895 por 8652 por 8678. Eso que va a ser, el producto de todo esto obtiene la raíz quinta. ¿Cuánto va a resultar? $7,600. 7600. Pero entonces aquí ustedes deben de vigilar que ese dato sea menor que la media, que es 7677. Pero debe ser mayor que la media armónica. 7516. 7600 es menor que 7677, pero esto es mayor que 7516. Por lo tanto, nuestro cálculo hasta aquí va bien. ¿Sí? Esa es una condición que deben de revisar ustedes, que deben de cuidar. Ahora, ya que tengo la media geométrica, voy a ver la media cuadrática, que va a ser igual a la raíz cuadrada de 5849 al cuadrado más 7312 al cuadrado más 7895 al cuadrado más 8652 al cuadrado. Es por. Aquí es más, perdón, yo estoy en la cuadrática, ¿verdad? Así. Más 8678 al cuadrado. Todo lo que resulte aquí lo van a dividir entre el número de datos, entre n. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto van a hacer aquí? Son 5 datos. ¿Cuánto es esto, por favor? La media cuadrática te va a dar el techo de la toma de decisiones. ¿Cuánto es? $7,748. 7748. Entonces, vean ustedes cómo se cumplió con la tendencia central. La media es 7677. La media ponderada, 7800.
La mediana 7,895. La media armónico 7,516. La geométrica 7,600. Y la cuadrática, vean ustedes cómo el concepto de la tendencia central se da. Esa es la distribución normal. Entonces, la tendencia central, compare con qué poca diferencia hay. Entonces, como es poca la tendencia, ahora por favor obtengan el promedio de los indicadores, de lo que marqué en rojo. Y decimos promedio de índices de tendencia central. ¿Cuánto es, por favor? Hagan el promedio. 7,677, 7,830, 7,895, 7,516, 7,600, 7,748. ¿Cuánto es el promedio de los índices de tendencia central? $7,711. 7,711 y son pesos por metro cuadrado. Entonces ustedes hicieron un estudio de el mercado que se les puso. Entonces ya hicieron el estudio y llegaron que el promedio de índice de tendencia central 7,711. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes ahora? ¿Sí? Dicen, ¿y el sujeto cuánto es? Y entonces a ustedes les dicen lo siguiente. Desde antes les habían dicho que el sujeto es 210 metros cuadrados. Y entonces, el monto valuado, avalúo pues, sería igual a ¿qué? A 210, que es el sujeto, multiplicado por 7,711. Eso me va a dar una cantidad. ¿Cuánto es? 210 por 7,711. Es 1,619,310. Sí, 310. Y entonces ustedes acaban de evaluar un sujeto que está en la misma zona donde se hizo el estudio, y ustedes pueden concluir, y quiero decirles que los avalúos se concluyen en el 90% de las ocasiones por el método de mercado. Y si tu sujeto era de 210 metros, 210 metros, y ya viste que el resumen de todos tus indicadores te daba eso, tienes
toda la solvencia de decir, el avalúo es de 1.619.310. Para efectos prácticos, ustedes difícilmente van a llegar a esos niveles de precisión. Bueno, se va a llegar a esos niveles de precisión, pero el resultado se va a dar redondeado. Y entonces, en el valor redondeado quedaría, y no cometerían ningún pecado ustedes, de decir que quedaría en 1.620.000. Este es con el que editarían el avalúo, 1.620.000. ¿Está claro? Sí, Inge. Bien. Esto que está aquí es lo que les da la respetabilidad a ustedes cuando profesionalmente hacen un trabajo. Cuando demuestran que hicieron una investigación de mercado en la zona donde está tu sujeto y investigaste cómo están los precios. En un primer momento había dispersión, pero lo primero que hiciste fue ver que pasara la muestra. Y sí pasó con la regla del 1.30 y el 0.70. Entonces utilizó toda la muestra. Pero va a haber ocasiones en las que no es así. Y entonces tendrás que eliminar los datos que de entrada no te los aceptaría. Porque la regla dice, la muestra con la que resuelva los avalúos no debe tener datos mayores al 1.30 del promedio y abajo del 0.70. Como aquí cumplió con todo lo que era, me dijo, la muestra es confiable, se resolvió. Y recuerden ustedes lo que les he dicho, para resolver un avalúo basta con tener 3 datos, sí y solamente sí, la muestra cumpla con la condición del 1.30 y el 0.70. Bien. Y aquí está cómo se resuelve un avalúo por el método de mercado. Ya vimos cómo se resuelve por el avalúo físico, pero ahora por el método de mercado. ¿Y cómo fue resuelto esto? En base a la estadística, que es una herramienta matemática. Y quiero decirles que esta alternativa analítica se aplica en todo el mundo inmobiliario. Ustedes, al conocer esta herramienta, están en posibilidades de hacer estudios de mercado e inclusive decir cuál es el dato razonable, el valor razonablemente adecuado para el inmueble sujeto. ¿Sí? Entonces, permítanme. Entonces, de aquí se va a derivar una acción que van a hacer. Todos ustedes viven en algún lugar de la ciudad o de la zona metropolitana. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el sujeto es el inmueble donde viven. Investigarán precios. Si viven en departamentos, ¿cómo está el precio de los departamentos en la zona donde está el sujeto, la casa donde viven o el departamento donde viven? ¿Sí? Entonces, van a aplicar la técnica de mercado para que ustedes conozcan cuál es el valor de ese inmueble que habitan en la actualidad. ¿Qué valor tiene? Entonces, el sujeto será la superficie de donde viven, ya sea departamento o casa.
van a investigar en esa zona a cómo están los departamentos o las casas y vean cómo se presentó el estudio de mercado. Y van a repetir la secuencia. Entonces, ¿qué es lo que se les acaba de dar a ustedes? Toda una logística analítica para calcular el valor de un inmueble por mercado. Y entonces, ustedes tendrán como misión, ¿sí?, calcular el valor del inmueble que habitan por el método de mercado aplicando índices de tendencia central. ¿Está claro? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿Todos están en clase? No sé si estoy hablando solo. No, Inge, aquí andamos. No hay que tener ayudas. Bien. Martín, Felipe, gracias por la cortesía de contestar. A ver, entonces, ¿qué pasa? Ese trabajo me lo van a entregar. Y ese trabajo tendrá una calificación importante para acreditar este curso. ¿Sí? Entonces, no hay examen de esto. Es tan solo que ustedes me presenten un estudio de mercado del inmueble que habitan y los comparables que hay en la zona que habitan. Si viven en casa habitación, investiguen a cómo están las casas habitación allí, ya tienen la forma de presentar. Este es el precio, esta es la superficie. La muestra debe tener el mayor número de datos posible. ¿Por qué? Porque acuérdense que va a pasar por este candado. Para que cuando ustedes van a poder resolver el avalúo, si tienen 3 datos. Si no, no pasa. ¿Bien? Ahora bien, ese es el compromiso que tendrán. El inmueble que ustedes habitan, ya lo conocen. Entonces, ahora lo que van a tener como actividad a desarrollar es precisamente conocer el valor del inmueble que habitan siguiendo el método de mercado. Pero ahora ya tienen toda una lógica analítica. Ya es saber hacia dónde van. ¿Sí? La ocasión anterior se les resolvieron y aplicaron la ecuación. Pero pues, aplicar valores en la ecuación está fácil. Tenemos que buscar una muestra. Aquí se les puso una muestra de 5 datos y toda pasó. Entonces, por lo tanto, se resolvió para 5 datos. Ustedes pueden llegar a tener 8 datos, no importa, los datos que sean. ¿Sí? Pero deben de cumplir con esa condición. Y luego seguir aplicando los indicadores de tendencia central. Hacer un cuadro de resumen y obtener la media de los indicadores de tendencia central que será aplicada a la superficie de tu sujeto. ¿Está claro? ¿Preguntas? ¿Cuándo se entrega esto? Se va a entregar el jueves. Y les voy a dar mucho tiempo para que lo hagan bien. El jueves se entrega, el jueves de la semana que entra. ¿Sí? Pero es obligatorio. Si quieren tener una calificación parcial. Si deciden no entregarlo, se aplica examen. A los que no entreguen, se les aplica el examen del método de mercado. ¿Sí? Y a los que entreguen, si está bien resuelto, habrá la calificación que corresponda a la forma en que se hayan empeñado en hacerlo. ¿Sí?
Ahora bien, se les está dando al jueves de la semana que entra, pero es mucho tiempo. Pero hoy tienen el ánimo de ser conscientes de que para ustedes es la primera vez que van a hacer esto, pues háganlo. Pero bien, que lo aprendan, porque esto ya es ingeniería, ¿sí? Es ingeniería que los va a vestir a ustedes, que les va a ir dando confianza a que ustedes tengan la certeza de que están ya aprendiendo algo y están haciendo algo como ingenieros. Bien. Entonces, la fecha máxima, maximorum, es el jueves de la semana que entra. Sin embargo, puede ser que alguien lo entregue antes. Si está bien resuelto y cumple con los mínimos son calcular los índices de tendencia central, que lo haya aplicado, seguramente es una calificación buena. ¿Sí? Entonces, por favor, no hay duda, ¿verdad? No, ingeniero. Porque de aquí a que acabe el curso, vamos a seguir aprendiendo cosas. En cada clase le iremos dando el sentido de cómo se aplica y qué es, cómo trabaja el ingeniero en esta área de conocimiento. Y ustedes van a saberlo hacer en base en la medida que se apliquen practicando. ¿Sí? ¿Dudas? Yo, Inge, tengo una duda Dime, sobre Valeria. el trabajo que se debe entregar el jueves. Había dicho que se lo tenemos que entregar presencial. Más o menos, ¿a qué hora lo estarías recibiendo, Inge? Los van a entregar en hora de clase. Tendrá Ok. como máximo la hora de clase del jueves próximo. Pero estoy convencido que algunos de ustedes lo van a resolver de inmediato. Quiero decirles que en la práctica a los evaluadores nos dan 3 días para resolver. A ustedes les estoy dando más de 3 días. No, yo creo que mi compañera se refiere al trabajo pasado que nos dejó. El trabajo pasado, pero El que se entrega la este pregunta jueves. entonces me escapó. ¿Cuál era? Es el del croquis urbano. Sí. ¿Sí va a ser una calificación también? Sí, Inge, pero mi pregunta es, ¿en qué salón lo podemos encontrar? Porque había dicho que lo quería en físico. ¿Lo quería qué? El físico. Sí. Mira, estoy viendo ahora la posibilidad de que se lo puedan entregar a Emanuel. Emanuel vive enfrente de la escuela, pero obviamente va a haber un horario en el que se va a entregar, ¿sí? Entonces, este jueves se va a entregar. Entonces, yo me pongo de acuerdo con Emanuel y seguramente va a ser en la misma área de ingeniería, donde se entregue físicamente. Allí va a estar Emanuel para recoger el trabajo físico. ¿Sí? Sí, ingeniero, gracias. Entonces, yo me pongo de acuerdo con Emanuel para que se entregue ese trabajo. Sí, por favor. Voy a buscar el horario que más conviene a él. Sí, no sé si ahorita está en el aula, ya sabe que voy a platicar con él para ponernos de acuerdo. Y les voy a mandar un comunicado. El trabajo tal deberá ser entregado en tal horario, en tal lugar. ¿Sí? La plática terminó por el día de hoy. Para que tengan tiempo de practicar de una vez, aplíquense. ¿Sí? Y saquen buena calificación. Creo que se dan las condiciones para que tengan buena calificación. ¿Bien? Perfecto, Inge. Muchas gracias. Hasta pronto, sí, Felipe. Hasta luego, Inge, bonita noche. Hasta luego, ingeniero, gracias. Sí, Martín. Oiga, Inge, tengo una duda. En la media ponderada, ¿entre qué números se tiene que dividir o cómo La está? media ponderada, recuerden que la ponderación se va a dar de 1 a 3. A los valores que están más cercanos al promedio se les va a dar un peso de 3. A los que se alejen del promedio
será un peso de 1 o de 2, eso es a juicio de ustedes. ¿Sí? Esta es la media ponderada. Ok, sí, pero ¿entre cuánto lo tengo que dividir? O sea, ¿Cuánto qué? ¿entre qué dato lo tengo que dividir? No te entendí. Es que, por ejemplo, dice que la media ponderada es la sumatoria de... La media ponderada, aquí está, es la sumatoria del producto del peso por el dato. Entre... Permíteme, es que no lo estás viendo. Sí. La media ponderada es la sumatoria del peso por el dato, entre la sumatoria de pesos. Revisa tu ejercicio que hicimos. Ok, los números del peso, eso lo sumo y eso lo divido la sumatoria entre... ¿Cómo dijiste? Es entre la sumatoria de los pesos que le puse a los datos, ¿verdad? Los que tú hayas fijado. Ah, ok, sí, está bien. Sí. Muchas gracias. Ándale, pues. En cada caso serán diferentes, según el promedio. De todas formas, piensen que lo van a entregar el jueves de la semana que entra. Tienen para preguntar este jueves y el martes que sigue todavía. Pero la intención está que lo intenten resolver. ¿Bien? Ok, Inge, gracias. Sí, Víctor. Hasta luego. Oiga, ingeniero, yo tengo una duda también. A ver, dime, Diego. Ve que saca el promedio de los precios unitarios y lo multiplica por 1.30 y 0.70. Sí, esta es una revisión oficial que siempre se hace. Tú puedes, todas las personas